Hermanos, como les decía hace un ratito atrás, sentimos en nuestro corazón que nuestro Dios nos está ayudando en renovar de alguna manera la iglesia, de organizarnos de tal manera que Dios nos prepare para una iglesia grande, y para eso tenemos que estar preparados, entrenados, aprovechar este proceso, como les decía, de normalización para mejorar el orden de las cosas de la iglesia. Y es en ese orden, tanto, digamos, en la organización general de la iglesia, en que Dios nos va a bendecir. Y saben que una de las bases que la iglesia, la palabra de Dios nos enseña es la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Esta fue siempre la base, el cimiento que Jesucristo usa para que todas las áreas de la iglesia funcionen de tal manera que haya producción y haya fruto, y podamos ver realmente el mover de Dios en favor de su reino y para que su reino crezca. Dios siempre obra para el favor de su reino, pero utiliza la iglesia para que esa iglesia crezca y su reino sea engrandecido. Y como bien se imaginarán, cada uno de nosotros tenemos que ver en esto. ¿Sí, no? Depende de vos y de mí. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que Él nos guíe para todo lo que tenemos que encarar. Le damos gracias al Señor por lo de ayer. Fue de mucha bendición para la iglesia, para personas que encontramos ahí y que nos bendijo verlas. Hoy están acá. Les damos la bienvenida. Hermanos, vamos a leer Efesios 4, a partir del versículo 1. Ahí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso porque él detectó que tenía que instruirlos en cuanto a la importancia y el valor de la unidad. Había conflictos en ese momento en la iglesia. Los judaizantes y los griegos querían traer, juntamente con lo que era el cristianismo y la doctrina cristiana, querían agregarle cosas que no pertenecían a lo que viene de parte de Dios. Entonces él escribe la importancia de la unidad, porque cuando hay unidad es muy difícil que penetre lo que no corresponde a esa unidad. Entonces Pablo escribe de esta manera a su iglesia. Dice Efesios 4:1: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Acá abunda la palabra de unidad. Saltamos ahora al versículo 11, que dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Versículo 14. Así ya no seremos niños,
zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. Amén. A su palabra. Hermanos, uno de los propósitos de esta carta era precisamente motivar a la iglesia a alcanzar ese ideal divino que es la unidad de la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera esto no es novedad, o sea, si vamos a un entorno más pequeño de la vida social, es una familia. Una familia que no está unida es difícil que pueda lograr todos los sueños y todos los anhelos que quieren cumplir papá, mamá con sus hijos. Es difícil, si no hay unidad, que puedan lograr todo eso que se están planificando. Lo mismo en una empresa, bueno, con más razón en una iglesia donde hay muchas personas que la integran, los miembros de la iglesia, y acá Pablo está poniendo énfasis en el valor de la unidad y en el poder del acuerdo que hay entre aquellos que integran esa iglesia. Y él señala la necesidad de la unidad corporal y también de la unidad espiritual en la iglesia, la capacidad de la iglesia y el propósito de la iglesia. En esto tenemos que tener una unidad y un mismo sentir para poder avanzar. Y por eso él hace esta recomendación, manda esta carta que tanto bien le hizo a la iglesia de Éfeso y tanto bien le hace a la iglesia hoy en día. Para estar unidos, acá viene un resumen, para estar unidos los hermanos y hermanas necesitan, punto 1, ser humildes, de lo que acabamos de leer. Ser humildes, o sea, vivir dignamente, eso lo vemos en el versículo 2. El punto 2, esforzarse para mantener la unidad, o sea, aprender a vivir en unidad. Esto lo tenemos que aprender, no lo sabemos hacer, a menos que el Espíritu Santo nos enseñe y lo hagamos y trabajemos para eso, esforzarse en mantener la unidad. Darse cuenta de que esta unidad ya existe en el sentido posicional. En el plano espiritual, Jesucristo conquistó esta unidad. Porque Él derribó todo muro de enemistad, lo derribó en la cruz. Entonces, ya en ese plano espiritual, ya estamos unidos. Pero esto hay que ponerlo en la práctica, hay que llevarlo al día a día. Y el punto 4, ejercer los dones que ya han recibido, que los acabamos de leer. Cuando veamos el taller, lo vamos a ver, el taller de servicio más ampliado. Ejercer los dones que ya han recibido, hemos recibido, para aprender a vivir en crecimiento. Preocupa cuando un hijo no crece, ¿verdad? Cuando vemos que hay algún hijito que no se desarrolla bien, cuando el médico le mide el diámetro de su cerebro, la altura, el peso, no entra en esa curva de crecimiento. A nosotros nos pasó con una de nuestras hijitas y enseguida nos preocupó eso. Y salimos a buscar, primero en oración, clamar a Dios por la salud de nuestra hija y después a los médicos y hacer los estudios que eran necesarios. Era chiquitita, me acuerdo. Y bueno, había que ver por qué no estaba creciendo lo que se consideraba de acuerdo a una curva normal. Y esto nos debe preocupar también en nuestra iglesia. Debe ser parte de nuestro interés como hijos e hijas de Dios de buscar el crecimiento de la iglesia. Y acá Pablo lo primero que le recomienda a la iglesia de Éfeso y a nosotros en esta mañana es la manera de vivir dignamente
por qué es fundamental el comportamiento que haya de cada uno de nosotros para esa unidad en el cuerpo. Una pregunta que me puedo hacer es, bueno, ¿qué aporte estoy haciendo yo en el cuerpo de Jesucristo para que haya unidad? El ejemplo de Pablo anima a la iglesia a vivir mostrando que están bajo el señorío de Cristo. Esto es fundamental. Cuando Pablo está hablando de vivir dignamente, sobre lo cual él se está enfocando y nosotros nos debemos enfocar, es de vivir bajo el señorío y la guía de nuestro Señor Jesucristo. Este es un punto fundamental. Y esto lo remarca muy bien. Y el llamamiento que el Señor nos hace, esta convocatoria, esta invitación que el Señor nos hace a vivir en unidad, tiene su origen en ¿quién? ¿Quién nos llamó? Su origen lo tiene en Dios. El medio por el cual Dios nos llamó es el Evangelio, ¿sí? Y el objetivo es vivir una vida digna en Cristo Jesús, llamados para un estilo de vida diferente. Diferente al estilo de vida que nosotros vemos, que hemos vivido en el pasado y que hoy vemos que la gente que no conoce al Señor vive. Totalmente diferente. Jesucristo fue revolucionario en su época, cuando Él viene en forma de hombre, revolucionó en los conceptos de vida que había en ese momento, y acá el apóstol Pablo los enumera perfectamente bien. Pablo dirige al lector, a los efesios y ahora a nosotros, y ¿a quién toma como ejemplo? ¿Quién tenemos que tomar como ejemplo en las cuestiones espirituales? A Jesucristo, díganlo sin miedo, a Jesucristo. Él es nuestro modelo. Hace más de 2000 años que tenemos un modelo ahí de vida que nunca cambió y nunca cambiará. Él debe ser nuestro modelo. Y si alguna vez hubo un hombre que siempre fue humilde, amable, paciente y tolerante y actuó con amor, ¿ese fue quién? Jesucristo. Entonces ahí tenemos que tener claramente el hecho de que mi dirección, mi mirada, mis intenciones deben estar dirigidas a Cristo. Y si Él fue humilde, yo también. Si Él fue amable, yo también. A veces ante gente que cuesta ser amable con ellos, ¿no? Algunos los llamó a esos hermanos que nos cuesta interaccionar con ellos, los hermanos Lija o los hermanos Lima. Vio que como que nos van raspando de a poquito a ver hasta dónde amables somos, ¿no? Pero están ahí para ayudarnos, para crecer, para ejercitar la amabilidad. Jesucristo fue paciente y eso lo sabemos porque todos los desplantes, los azotes, las críticas que recibió, fue paciente y se ajustó al plan divino de Dios y fue tolerante hasta llegar a esa cruz. La disposición de la mente y las actitudes del alma promueven una relación correcta para nuestro Dios y el creyente debe tener esto muy en claro. Para unos tal vez esto es un repaso, para otros puede ser novedad, no lo sé, pero de algo estoy seguro, es palabra de Dios y esto es lo que necesitamos en esta hora. Encontré una nota que me llamó la atención y la leo para ser preciso en lo que dice el autor. Dice, la palabra unidad define la imposibilidad de separar algo sin modificar su esencia o integridad. ¿Cuál es el problema de la división, la separación, producto de la intolerancia, de la enemistad, en fin? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que el propósito y la capacidad y la integridad de ese conjunto que estaba moviéndose y actuando en unidad
esa integridad y ese propósito se pierde, se cae. Y ya no puede operar y dar el fruto que debería dar. Esto, como les decía, en el hogar, en una empresa. Ahora estamos viendo el tema de la iglesia. Y si uno se imagina de una red que está tejida, está hecha por cuerdas que, vieron, tiene su nudito y va formando rombos o va formando cuadraditos, donde por el desgaste, el uso o lo que sea, esa red se rompe y ya no cumple la función para la cual se había construido. Por eso el pescador la cuida, la limpia, la lava, la repara, ¿no? Y de alguna manera Pablo está diciendo lo mismo en este versículo y nos lo dice a nosotros. Así que ahí, cuando esa unidad se pierde, se destruyen muchas cosas que nos van a impedir cumplir con el propósito por el cual, en el caso nuestro, Dios nos ha unido. Imagínense esto, sin humildad, sin paciencia, sin tolerancia, sin amabilidad. ¿Será posible estar unidos? ¿Qué opinan? Ay, pensé que me iban a decir que sí. Como estaban ahí, que no me decían nada. Es imposible. Imposible. Y un buen lugar para practicar esto es en el hogar. Háganlo. Y háganse esa pregunta. Yo como papá, soy un papá humilde, amable, paciente, tolerante con mis hijos, con los adolescentes. Son preguntas que yo me hago, o sea, inclusive con el trato con la iglesia. Son cosas en mí que reviso, cuál es mi motivación de esto o aquello. Y ahí una de las partes una virtud que el apóstol menciona es precisamente la humildad, que fíjense lo interesante que esta virtud se afirma en la época de nuestro Señor Jesucristo. Esta humildad se afirma y toma un sentido, digamos, profundo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes de Cristo ser humilde era tenido como un vicio o como un descrédito en las personas, como una debilidad, algo que no traía dignidad. Y Jesucristo viene, esto para los paganos que no conocían a Cristo, se entregan a Cristo y Cristo le dice que tiene que actuar con humildad. Para esa gente era una locura. Hoy actuar con libertad es algo que con humildad es algo que muchos no lo ven bien. Lo dicen por ahí, los pregonan, si escuchan a los políticos, a los deportistas, que la humildad de decir por todo el equipo hemos ganado, en fin. Pero no es una palabra muy popular. Y acá Jesucristo viene y a través del Evangelio trae un impacto fuertísimo de vivir en humildad, y esta es la actitud que nosotros tenemos para actuar en servicio y en abnegación para servir a nuestro Señor Jesucristo. Hacerlo con humildad. Fue en Cristo Jesús que Pablo aprendió a regocijarse en debilidades, en persecuciones, en dificultades. Y él hace esa declaración tan difícil por momentos de entender, que dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque en su debilidad el poder de Dios actúa en él. Miren el valor que tiene la humildad. Y Jesucristo, ¿se acuerdan los que no lo tienen presente? Pero Jesucristo, en un acto de humildad y de servicio a la humanidad, lo que hizo fue que lavó los pies de los discípulos. Una expresión extraordinaria de humildad. Y fíjense, para el hombre y la mujer de Dios, unos pocos beneficios de la humildad que yo puse, de aquel que en el reino de Dios actúa con humildad. Dios enaltece a los humildes. Eso lo encontramos en Job 5:11.
Dios te enaltece, varón y mujer, cuando sos humilde en tu proceder y en tu conducta delante de Dios y de los hombres. Dios le da la victoria a los humildes. En 2 Samuel 22, 28, Dios muestra su favor a los humildes y con la humildad viene el perdón de pecados. El opuesto a la humildad es soberbio, es arrogante y es orgulloso. Ese hombre o esa mujer nunca va a conocer a Dios, a menos que se humille delante de Él y reconozca que Dios que necesita de Dios. El orgulloso se cree que puede hacer todo solo. Humildad. Entonces ahí nos damos cuenta que tenemos que trabajar con otros hermanos que han conocido al Señor, hermanos y hermanas, trabajar juntos con humildad y valorar lo que el otro hace. Habla también la palabra de Dios acerca de otra virtud, la amabilidad. Y esta palabra es muy rica en significado porque habla de pasividad, habla de dulzura, de cordialidad, gentileza, mansedumbre. Y es una palabra que describe a personas, fíjense lo curioso de esto, no se enojan a menos que sea necesario por la situación que se ha dado enojarse. Ante discusiones difíciles o tratando cosas difíciles, si no es necesario no se va a enojar. Y si se enoja se va a saber contener y va a actuar apropiadamente. Es la persona que se indigna frente al sufrimiento. Ojo, no es que se va a quedar pasiva, estática, bueno, que pase lo que tenga que pasar. No, son personas que frente al sufrimiento y el abuso actúan y corrigen, que es lo que nosotros tenemos que hacer, pero con amabilidad. No vamos a lastimar, a ofender, porque hay una corrección o una discusión en la cual nos hemos involucrado para tratar algún tema. Y tampoco se enoja por los insultos e injusticias que les toca soportar. Qué desafío, ¿no? ¿Podremos vivir en unidad? Esta es la vara que nos puso el Señor para cumplir. La persona amable es la que tiene, la persona amable es la que tiene todos sus instintos y pasiones bajo el control perfecto de Dios. Pensalo. Filipenses 4:4 dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Alégrate, iglesia. Que tu amabilidad sea evidente a todos. Si sos amable, demostralo. Si amás a alguien, demostralo. Si sos humilde, demostralo. Aplicalo a la vida práctica. Que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Hoy cantábamos, ¿no? Del Señor viene, el Señor está cerca. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo. ¿Es así? ¿Lo han puesto en práctica? Es fantástico cómo apaga el enojo. Sí. Y por eso tenemos el beneficio en todo esto. Una persona bajo el control divino en sus emociones contribuye mejor a la unidad del cuerpo de Cristo. Ser paciente es la otra virtud que menciona el apóstol Pablo. Por un lado describe que el espíritu del creyente no afloja y que debido a que soporta hasta el fin, recibe su recompensa. Hay una retribución a esa paciencia, a ser paciente. O sea que están muy vinculadas con la palabra
persistente. El paciente persiste hasta el fin a pesar del sufrimiento, contradicciones, el desaliento y el desengaño. ¿Cuánto tenemos que poner de nosotros, no? ¿Qué les parece? Hay que esforzarse en esto, no es algo que naturalmente nos sale, porque antes de haber conocido a Cristo nos entrenaron distinto a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿o no? Cerrá tus ojos ahí donde estás. Paciente. Es el espíritu del creyente que no afloja y que debido a que soporta hasta el fin, recibe recompensa. Padre y Dios bueno, te rogamos que traigas a cada uno de nosotros vigor y lucidez para cada día. Y también, Padre, te rogamos que hagas nuestra mente como diamante, como piedra de pedernal que resiste, que se mantiene firme en la verdad, que no la quebranta la verdad, que afirmados en tus enseñanzas, Padre Celestial, no va a haber viento ni ninguna enseñanza extraña que nos va a apartar de lo que nos has enseñado. Queremos esa frente de diamante, Señor, que se sostiene firme en la verdad de tu palabra, que se mantiene firme en Cristo Jesús. Y esto nos va a permitir, Señor, aportar de nuestra parte lo necesario para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Señor, lo opuesto al paciente es alguien desesperado, alguien impaciente, alguien apresurado. Apártanos de eso, Señor Jesús. Apártanos. Queremos realmente disfrutar la humildad que nuestro Señor Jesucristo sembró en nuestros corazones cuando conocimos a Dios y cuando nuestro Espíritu Santo nos inundó de esa bondad y esa virtud maravillosa, de la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la amabilidad. Y Padre, tu palabra también nos enseña de ser tolerantes. ¿Cuántas virtudes, Señor, que muchas veces nos son difíciles de aplicar en nuestras vidas? Por eso clamamos a ti, Dios. Clamamos que en esa debilidad humana que tenemos, donde muchas veces no aflora, no nace esa virtud divina que nos has provisto a través de Cristo Jesús. Danos esa fuerza de voluntad y esa decisión de ser sabios en el proceder, en el día a día. Llénanos con tu presencia, Espíritu Santo. Llénanos. Y aunque vengan momentos de sufrimiento, de contradicciones, aunque veamos, Padre Celestial, por ahí que las cosas no están saliendo como lo deseamos, cuando viene el desaliento y el desengaño, Dios, cuando necesitamos consuelos por pérdidas que podemos llegar a tener, Señor mío, que la paciencia no nos abandone, que la amabilidad no los deje, que la humildad sea firme en nuestros corazones y que podamos ser tolerantes para la honra y la gloria de tu nombre. Señor Dios, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, saben que aquí hay un sello que el apóstol pone, porque dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes
y tolerantes unos con otros. Pero dice algo, en amor, no de cualquier manera. Sean humildes, pacientes, amables, tolerantes, pero aplicando el amor que Dios sembró en nuestros corazones, en ese trato con el otro. Saben que amar significa, es una actitud de desear profundamente el bien para el otro. Jesucristo demostró su amor precisamente haciéndonos el bien a nosotros, nada menos que entregando su vida en la cruz. Y cuando yo amo, yo entrego, yo ayudo, intervengo de una manera que realmente la otra persona se sienta amada y sienta que la relación entre uno y el otro es buena y que convoca la unidad. Se trata de un sentimiento que lo tenemos que cultivar. Es una decisión del corazón amar. No viene naturalmente. Es una decisión que tenemos que tomar y esto nos capacita para ejercitar todo lo demás. Por amor yo voy a poder actuar humildemente, voy a poder ser tolerante, paciente, por el amor que Dios ha puesto en mi corazón y hacerlo hacia el prójimo. Y como les decía antes, hasta la palabra de Dios nos dice bendecir y actuar de esta manera con aquellos que son nuestros enemigos. Qué locura, ¿no? Qué cosa extraña. Pero el Evangelio es así, porque Dios, si se fijaba en nosotros antes de conocerlo a Él y veía nuestra conducta, que éramos enemigos de Dios, no nos había traído salvación. Y como Dios actuó con nosotros, también nosotros debemos actuar con los demás. Y les hago esta pregunta: ¿podemos separar el amor de las 4 virtudes? Humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia. ¿Podemos separar el amor? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa si separamos el amor de todo eso? No tendría solidez, no tendría consistencia. Porque es el amor en lo que nos moviliza a servir. ¿Por qué muchas veces las parejas fracasan? Porque ese amor se agotó, ya no está. Pero por ahí hay otras cosas que sí los unen, como pueden ser los hijos, como pueden ser, no sé, recuerdos que han tenido, coincidencias en las cuales han tenido y siguen teniendo. Pero si no hay amor, lo más probable es que esa pareja fracase y busquen otras alternativas que no son precisamente las que el Señor quiere. Vivir en unidad, ese es el tema. ¿Y cómo es posible vivir en unidad? Una vez que aplicamos estas virtudes a nuestra conducta diaria y también dentro de la iglesia, en el versículo 3 el apóstol dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ahí hay otra cosa que el apóstol trae para que sea parte integral de esta conducta que nos está llamando a tener. Este es uno de los versículos más utilizados entre los creyentes. ¿Cuántas veces lo han escuchado? Esfuércete por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El apóstol Pablo veía imposible el cumplimiento del propósito eterno de Dios en la iglesia de Éfeso en un ambiente de lucha y de competencia. Él sabía que el propósito de Dios iba a fracasar con esa iglesia, y va a fracasar con cualquier iglesia y va a fracasar también con esta iglesia. El apóstol Pablo estaba viendo que había correcciones que hacer. Eran hombres y mujeres que amaban a Dios, realmente habían sido convertidos al cristianismo, pero su conducta tenía que ajustarse a estos 4 virtudes que acá el apóstol menciona.
Y él se da cuenta que en un ambiente de lucha, de discordia, de competencia, de querer sobresalir, no iba a generar lo que realmente Dios quería hacer para que la iglesia progrese y salga adelante y cumpla con el propósito de Dios, que era predicar el Evangelio. Estaba convencido de que los temas de disputa que la iglesia de Éfeso estaba teniendo, que no eran asuntos de forma, asuntos de cuestión, asuntos de que por ahí la cosa podría ser distinta o no tan diferente. Se trataba de una guerra del reino de las tinieblas en contra de Dios. Eso es lo que él identificó. No era algo de formas o de ideas o pensamientos que uno puede tener. Satanás sabía que si él destruía la unidad de la iglesia de Éfeso, el propósito que tenía el cuerpo de Cristo de cumplir con llevar la misión de la evangelización al mundo global se deshacía. Era una guerra espiritual. Eso es lo que él detecta. Y eso es lo que tanto daño le ha hecho a tantas iglesias, donde hay pujas en cuanto a conceptos, ideas. Seguramente no son doctrinales, porque si hay fallas en la doctrina ahí algo está muy mal, pero son cuestiones de conducta, de forma. Y él detecta esto como una guerra espiritual. Y Satanás lo va a hacer sutilmente, incorporando mentiras en el centro o en el corazón de la iglesia. Fíjense que cuando Satanás o la serpiente fue en contra de Dios a través de Eva y Adán, no fue con una legión de ángeles caídos, no fue con un ejército de una potestad de la tiniebla, fue simplemente llevarla a Eva y después a Adán, llevarlos a creer una mentira. Fue eso, una mentira que los convenció y dijeron, pucha, Dios realmente no es todo lo que dice realmente así. Y eso fue suficiente para destruir la unidad que había entre Adán, Eva y Dios. Se rompió esa unidad. Entonces este tema del cual les estoy hablando no es menor, porque en este sentir de lo que estamos escuchando y el consejo del apóstol Pablo, él entendió que había un poder sobrenatural maligno que quería destruir a la iglesia, como quiere Satanás destruir cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo, y lamentablemente en muchos lados tiene éxito. Y no se lo vamos a permitir acá. No se lo vamos a permitir. Para poner en práctica estas 5 virtudes y características de un auténtico caminar en Cristo, la iglesia de Éfeso necesitaba un cambio de objetivo. Había individualismo, había deshonestidad, había egoísmo. El apóstol, revelado por el Espíritu Santo, lo detecta, y entonces empieza a trabajar en el corazón de ellos para que se esfuercen por algo que los va a mantener unidos. Y habiendo conseguido la unidad, ahora viene el mantenimiento de esa unidad. Por eso les dice en el versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esforzarse, la unidad es algo que no viene naturalmente, hay que trabajarla. Nos tenemos que conocer. Esto que queremos hacer en estas reuniones que vienen la semana que viene es en pos de la unidad. Es en pos del entendimiento, es en pos de ponernos de acuerdo, en ayudarnos mutuamente. Esforzarse es una experiencia que se debe trabajar con esfuerzo y dedicación. Yo me preguntaba y decía, ¿por qué, Señor, hace ya
por la gracia del Espíritu Santo, cerca de 35 años, congregándome domingo a domingo, con algunos, vacaciones, por supuesto, pero... Y el Señor me dijo, lo que pasa que aprendiste a amar a la iglesia. Aprendiste a amar a la iglesia. Aprendiste el valor de ver cara a cara a tus hermanos. Y ahí lo aprendimos mucho más durante la pandemia. No veníamos la hora de verlos. Y animarnos mutuamente y poder compartir la palabra de Dios. Es el amor. Y hermanos, esta unidad, como les dije algo al principio, entre los creyentes existe en un plano posicional. El Señor la estableció. Es un aspecto legal de que la unidad de los hermanos esté establecida en la iglesia. Dios hizo su parte, ahora tenemos nosotros que hacer la nuestra. Y ahí es donde nos esforzamos y trabajamos y dialogamos. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero eso no tiene ningún problema, porque el hecho de no estar de acuerdo es algo que se trabaja y se decide qué es lo que se hace. En amistad, humildad, amor y tolerancia. Y así podemos trabajar juntos. Eso lo podemos ver más adelante en otra predicación. Y ahí el apóstol Pablo habla de un vínculo. ¿Qué hacen los vínculos? Unen partes separadas. Pegan dos partes que están separadas, las pega. Ahí dice que la unidad del Espíritu se logra mediante el vínculo de la paz. Este vínculo lo crea el mismo Espíritu Santo. Pero la unidad cristiana no es un fruto de negociaciones políticas, de acuerdo teológico, de acuerdo religioso o litúrgico, como hacer una reunión aquí o allá, o cualquier operación humana. Esto es algo que lo hace, lo desciende del cielo a través del Espíritu Santo. Y nuestra paz con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús se manifestó en disfrutar la paz entre los hermanos en la iglesia. Pero como les decía, la tenemos que trabajar. Tenemos que poner nuestro esfuerzo. Tenemos que entendernos y tratar de comprendernos. Yo me acuerdo que una vez un pastor tan querido, que ahora hace mucho que no lo veo, estábamos organizando una tarea evangelística en Gonet, hace como 20 y pico, pero este testimonio me quedó. Y él tenía que asignar los lugares donde íbamos a evangelizar de a grupos, y todos lo estábamos asediando a él, pidiéndole que, bueno, ¿a dónde vamos? Y era uno ahí para, no sé, eran como 25 personas. Y trató a cada uno con una paciencia que yo dije, este es extraterrestre. Tantos pidiéndole qué hacer y dónde hacerlo, y nos trató con una amabilidad que para mí fue ejemplar. Y qué bueno tener esa capacidad de respuesta ante, digamos así, no era un asedio maligno, pero bueno, lo estábamos, se podía haber increpado por lo que le estábamos pidiendo. Pero sabe que no solo está el amor que nos une y el vínculo de la paz, que también esto une en la relación de unos con otros, es como un ligamento que tenemos en el cuerpo. Jesús oró por esto. Él lo hizo. Y las palabras que Jesús oró como las que oramos nosotros, Dios las responde. Y fíjense lo que dice Juan 17:20. Fíjense lo que Jesús dijo. Primero Él oró por los discípulos que estaban ahí con Él. Y después Jesús dice esto: no ruego solo por estos, los que estaban ahí con Jesús,
No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, los que estaban ahí con Jesús. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Satanás lo conoce a este versículo, conoce la oración que Dios hizo. Y cuando habló de ser unos para que el mundo crea, a Satanás no le gustó. Y va a tratar de dividir cuanta iglesia pueda. Va a tratar de dividir cuanta familia pueda. Y va a insistir y va a tratar. Pero tenemos que estar firmes en el Señor y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos uno. Tenemos el Espíritu Santo que trae el sentir de unidad, nos posiciona legalmente en unidad entre nosotros, pero ahí tenemos que, con el consejo divino, nosotros trabajar para que esa unidad sea fuerte y firme. Y nada nos va a separar ni nos va a dividir en más. Es más, vamos a ser grandemente bendecidos y vamos a poder crecer en número de discípulos como es lo que Dios quiere. Les digo 5 puntos y termino, no los voy a desarrollar, de los beneficios de la unidad. Si ustedes después quieren, lean el Salmo 133 en casa, los primeros 3 versículos. Pero los beneficios de la unidad son el gozo, la unción sacerdotal, la unción del Espíritu Santo, el beneficio del crecimiento y la frescura de la palabra en nuestras vidas, bendiciones varias y la vida eterna. Y la vida eterna. Esos son los beneficios que según la palabra de Dios trae la unidad en el cuerpo de Cristo. Trae la unidad en el hogar. Trae la unidad en el lugar donde podemos estar trabajando como hermanos y hermanas, juntos. Hermanos, este es un desafío que Dios nos deja para que perfeccionemos esta unidad. Ahí habla de la perfección en la unidad. Trabajemos en esto. Y saben que eso nos va a ayudar mucho en el servicio al Señor, para que no sea un grupo de hermanos los que están trabajando, sino que sea toda la iglesia comprometida en el servicio del Señor. Eso trae la unidad porque trae crecimiento. Y es ese poder en el acuerdo y en la unidad que, como bien dice acá la palabra de Dios, de esa manera permiten no solo que alcancen la perfección, sino que el mundo conozca que Dios lo envió a Jesucristo. Es un testimonio, la unidad. Nos ponemos de pie. Cerrá tus ojitos.
Saben que el llamado de nuestro Señor Jesucristo, cierren sus ojos ahí. Esa convocatoria que dijo, vengan a mí que yo les haré descansar. Saben que cuando hay unidad, la iglesia descansa, está tranquila. Yo no me preocupo por el que tengo a mi lado, a mi frente, atrás, porque sé que me va a proteger. Y yo lo voy a proteger a él o a ella. Y como te decía, qué importante es poner esto en práctica en tu hogar. Ahí con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Los hijos poniéndolo en práctica también en el hogar, con nuestros padres y sus hermanos. Dios es unidad. Nuestro Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, están tan unidos que son uno. Y nosotros tenemos que buscar esa unidad también. Practicarlo con tu esposa y tu esposo, con los chicos, como te decía, en el trabajo, pero también en la iglesia. También en la iglesia. Queremos entrenarnos en esto. ¿Saben qué maravilloso es cuando nos vemos y vemos al otro como superior a nosotros? Esa actitud de humildad, de amor, que el mundo no acepta ni conoce, pero nosotros, habiendo conocido a nuestro Dios, queremos poner esto por obra. Y quiero darte la oportunidad de que en esta hora te reconcilies con el Señor. Tal vez la unidad con tu Dios de alguna manera se fracturó, se dañó. Habiendo caminado con Él, en algún punto de ese camino, algo interrumpió esa comunión con Él. Y la unidad se rompió. Pero en Cristo Jesús se puede restablecer. Dios está esperando esa restauración y esa renovación de tu vocación hacia Dios. Y por ahí no conoces a Dios, no es tu Dios todavía. Y querés entregarle tu vida a Cristo Jesús. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Si querés reconciliarte con el Señor o porque no lo conoces aún, lo querés conocer, te entusiasma lo que has escuchado de la palabra de Dios, yo te invito a que hagas esta oración, repetila después de mí. Yo primero voy a orar y después repetí después de mí. Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por llamarnos a la reflexión, por examinar nuestra conducta delante tuyo y de nuestros hermanos. Siempre esto es bueno. Y queremos obrar, Señor, de tal manera que esa unidad se fortalezca en esta tu iglesia. Padre, ahora te ruego que muestres la verdadera condición de la conciencia de cada uno de nosotros. Muéstranoslo, Padre.
que delante tuyo podamos reconocer en qué condición espiritual estamos. Señor, que nuestra conciencia esté activa y mostrándonos que hay cosas que tenemos que arreglar contigo si es que así es. La invitación de nuestro Señor Jesucristo ya fue hecha. Vengan a mí que los haré descansar. Qué maravilloso es eso, Señor Jesús, porque sabemos que al ir a ti no nos defraudás, no nos avergonzás. Nos vas a dar mucho más de lo que pensamos que nos puede llegar a dar. Siempre salimos ganando contigo, Dios. Y por eso te damos las gracias. Y ahora, Padre, escucha esta oración de tu pueblo. Y ahora sí, repitan después de mí. Señor y Padre y Dios nuestro, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, una vez más en este día venimos delante de ti, en oración, para pedirte perdón por mis pecados. Señor, por algún motivo me alejé de ti, me distraje, actué incorrectamente, me hablaron de ti y te di la espalda. Pero Señor, hoy es un día especial. Se han abierto los cielos en este lugar. La bendición del cielo desciende a mi vida ahora. Y Padre, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo aquello que he hecho que me alejó de ti. Ahora vengo a tus pies. Te entrego mi corazón. Te entrego todo mi ser, espíritu y alma y cuerpo. Perdóname, Señor. Ayúdame a buscarte más y más cada día. Pone hambre en mi ser para leer tu palabra, para entenderla y aprender más de ti. Gracias, Señor, porque me trajiste a este lugar con un propósito. Y quiero responderte. Te necesito, Dios. Te necesito. Ayúdame en todos mis quehaceres. Y seguí tocando mi corazón. Padre, yo renuncio a todo pensamiento equivocado, de maldad, de opresión, pensamientos de tentación. Renuncio a todo eso en el nombre de Jesús. Renuncio a toda mentira de Satanás en el nombre de Jesús. Y Señor, acepto tu verdad. Acepto tu palabra. Acepto a Cristo Jesús como mi Salvador. Te acepto a ti, Dios, como mi Padre Celestial. Y gracias, Padre, porque al acudir a ti, en esta oración, el descanso de Cristo me alcanza, me llena. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Lo quiero conocer. Por primera vez. Que Dios te bendiga, hermana. Gloria a Dios. Bien. Vamos a
A terminar entonces, que el Señor les bendiga grandemente, disfruten este día y los espero a los que puedan venir realmente estén presentes